punta obtengo una fuerza por ahí magnificada según el área de la otra punta, ocurre solamente cuando tengo un líquido. Si tengo un gas adentro, eso no pasa. Entonces, dentro ahora de esos fluidos, vamos a ver esos que están en movimiento. Y entonces aparece así, como primer concepto, esto del caudal. ¿Escucharon hablar del caudal? ¿Y qué sería la idea? Supongamos una cañería cualquiera, se hace un pedacito de caño, y podríamos hacer una cosa así, como que para evidenciar que hay una diferencia de área. Entonces, agarramos una porción con área 1 y acá agarramos una porción con área 2. Supongamos que este pedacito de fluido, es como si fuese una rodajita de ese fluido, se mueve hacia la derecha con velocidad v1. Y después de transcurrido un determinado tiempo t, esa misma rodajita está por acá. ¿Sí? Y entonces se movió, después de haber transcurrido un determinado tiempo, esto se movió desde acá hasta acá, un x1. ¿Qué decíamos? Que como el líquido no se comprime, para que esta rodajita se mueva hacia la derecha, del lado del área más grande también se tuvo que mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si no se movía, como que juntaba presión en el interior de esa cañería. Y esto que se mueve acá tiene que ser, eh, tiene que ser de alguna forma coherente. Entonces vamos a ver esa coherencia. Esto se va a mover un x2, ¿no es cierto? Diferente. Si el área fuese la misma, entonces x1 y x2 serían iguales. Dado que el área 1 es más chiquito que área 2, lo que se mueve es el área más grande, entonces el xs es más chiquitito. Y entonces acá va a tener una velocidad que llamo v2. ¿Se entiende la propuesta cuál es, no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En principio decimos que hay un volumen del lado 1 y del lado 2 que tiene que ser iguales, ¿sí? ¿Está bien esa coherencia? Sí. Esto es como punto de partida. Digo, del lado del área más chiquitita y del lado del área más grande, todo este volumen y todo este volumen tienen que ser el mismo. Entonces, de esa forma, ¿qué pasa? Y ni se comprime, ni se hacen, llamémosle, huecos o agujeros de fluido. ¿Está bien? Se mantiene constante la densidad ρ de ese fluido dentro de esa parte de la cañería. ¿Y cómo calculo ese volumen? Y bueno, será el área por el x1, el volumen 1, y esto es igual al área 2 por el x2. ¿Está bien? Y si decíamos que x1 recorre a una velocidad v1 y x2 a una velocidad v2, en general, x va a ser, ¿qué cosa? Velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, en vez de escribir x1 y escribir x2, lo que voy a decir es área 1 por velocidad 1 por tiempo es igual al área 2 por velocidad 2 por tiempo. Como esto se produce en el mismo, produce en el mismo momento, entonces ese tiempo lo puedo sacar de esa igualdad. Es lo mismo de un lado que del otro. Y en general me queda que área 1 por volumen 1 es igual al área 2 por el volumen 2. Y bueno, como esto lo hicimos para cualquier Velocidades. área, por velocidad, perdón. Digo, como esto lo hicimos para cualquier área, entonces
yo podría tener distintas combinaciones de áreas y de velocidades, y esto va a ser siempre igual, y entonces se mantiene constante. Y a esto se lo llama caudal. Esto es el caudal, se lo denomina con letra Q, caudal. ¿En qué se mide el caudal? Fíjense que tiene unidades de área, o sea, metro cuadrado, por velocidad, metro, por ejemplo, sobre segundo. Y entonces es una unidad de volumen, metro cúbico, sobre segundo. Puede ser metro cúbico por hora, puede ser el litro por minuto, por segundo, litro por hora, lo que fuere. Cuando ustedes compran una bomba de agua, hay algunos parámetros en la chapa que les dice la revolución, la potencia, y después les dice la presión. Uno de los valores de la chapa de la bomba de agua es la presión a la que trabaja, o la que puede generar, la que puede fabricar esa bomba, y la otra es el caudal que desarrolla. Y entonces es la capacidad de litros por hora de fluido, normalmente agua, que circulan por ella. Una hidrolavadora normalmente dice 100 litros por hora o 120 litros por hora, es una de las variables que están en la etiqueta. Bueno, ese caudal es constante y hay algo que se lo llama ecuación de continuidad, que es esta misma. Esto se llama ecuación de continuidad. Y es necesaria para que, bueno, el fluido ρ, el fluido tenga esa densidad ρ en todo este lugar, ¿sí? Este ρ tiene que ser constante. ¿Está bien? Quiere decir que área por volumen por velocidad es constante. Esto es lo primero que tenemos que aprender cuando trabajamos con líquidos que están en movimiento. Ahí está. ¿Para qué? Para que el ρ de ese fluido en cualquier lado sea siempre el mismo. Si no fuese constante, bueno, tendría un ρ diferente según si estuviese comprimiéndose o perdiendo presión, entonces el ρ sería diferente. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno. No, profe. Y después tenemos un poquitito más interesante, otro análisis, que también partimos del análisis de una cañería, y ahora le vamos a aplicar, aparte de una variación en la sección o en el área, le vamos a poner una modificación de altura. Este dibujo es típico en cualquier libro de física o de tratado de fluido, van a ver este dibujito, que se usa para explicar la ecuación de Bernoulli. ¿Qué hacemos? Básicamente es lo mismo, es tomar una monedita de fluido por acá. A esta monedita se le hace una fuerza 1, y entonces de este lado hacemos esta fuerza F2 acá. ¿Qué va a pasar? Cuando hago esa fuerza en la monedita de la izquierda en F1, supongamos que la moneda se avanza, se traslada una cantidad X. Y entonces aparece ahí, y esto se mueve X1. Y entonces, del otro lado, se mueve X2. ¿Qué pasa? Que el trabajo, ¿se acuerdan? Que el trabajo era igual a la variación de la energía mecánica. Es una fuerza no conservativa, ¿sí? Y entonces vamos a pensar,
como trabajo, ¿qué ponemos? Y bueno, será la fuerza F1 por X1 menos la fuerza F2 por el X2. Y como variación en energía mecánica, ¿qué ponemos? Bueno, la energía mecánica que tiene en 2, acá, será 1/2 de la masa de ese líquido que se movió o que se está moviendo a una velocidad v2, más la misma masa por la gravedad por una altura 2, y entonces la altura la vamos a tomar, por ejemplo, en la mitad de la canilla, establezco una cota y acá establezco otra cota, y entonces esto está a una altura h1 y esto está a una altura h2 de una cota que definimos en cualquier lado. Esta sería la energía mecánica, esto es la energía mecánica en 2, ¿sí? Y le resto la energía mecánica de 1, o sea, 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, menos medio nada, menos la masa por la gravedad por la H1. Y esto es, tendría que ser así, y esto, para decir que esto es la energía mecánica en 1. Entonces voy a acomodar de forma que me quede todo lo que tiene subíndice 1 de un lado y todo lo que tiene subíndice 2 del otro. Entonces F1 por X1 más 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más masa por gravedad por H1 es igual a F2 por X2 más 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más masa por gravedad por H2. Bueno, ¿qué pasa? ¿Están de acuerdo que F por X1 yo puedo escribir a esa F que está ahí aplicada en la monedita de la izquierda? ¿Se acuerdan que, acá una especie de machete, ¿se acuerdan que la presión se define como la fuerza sobre el área? Entonces acá puedo decir que la fuerza es igual a la presión por el área. Esto como machete para escribir ahora, en vez de poner fuerza, vamos a poner presión por área, ¿está bien? Entonces acá, en vez de poner fuerza, voy a poner presión 1 por área 1 por X1. ¿Y esto qué cosa es? El área por el X. Si esto es el área y esto es el X, entonces el área por el X, ¿qué cosa es? Es todo este volumen, ¿sí? Para que lo tengamos ahí. Después vamos a hacer acá una modificación. En vez de escribir masa, de vuelta, apelamos acá otro machetito. ¿Se acuerdan que ρ era, qué cosa? Masa sobre volumen. Entonces, puedo decir que masa es ρ por volumen. Y entonces acá, en vez de escribir masa, voy a poner ρ por volumen, por velocidad 1 cuadrado, y de vuelta donde dice masa pongo ρ por volumen, por G por H1, y esto es igual, y otra vez lo mismo, ¿sí? Será presión 2 por el área 2, por X2, más 1/2, y en vez de poner masa ponemos ρ por volumen, por velocidad 2 al cuadrado, más ρ por volumen, por G por H2. Y fíjense, por eso yo acá quería manifestar que esto es el volumen, porque tengo volumen, volumen, volumen. De este lado también tengo otra vez volumen,
volumen y volumen. O sea que sale todo ese volumen. Se puede simplificar. Y me queda una expresión que es P1 más 1/2 de ρ por velocidad 1 cuadrado más ρ por g por h1 es igual a P2 más 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado más ρ por g por h2. Y de vuelta, si esta cañería siguiese y tuviese otra variación de altura y otra variación de sección y todas las que quiera, y por más que eso dé un rulo y lo que fuere, yo acá podría seguir haciendo el mismo análisis y decir P sub n más 1/2 de ρ por velocidad n cuadrado más ρ por g por hn. Y en realidad, en vez de escribir todo eso, lo que se dice es, como ecuación de Bernoulli, ¿qué se dice? Como expresión queda que P más 1/2 de ρ por velocidad al cuadrado más ρ por g por h, esa suma es constante. Y esta se la conoce como la expresión de Bernoulli, o la ecuación de Bernoulli, que no es otra que expresar el mismo análisis que nosotros habíamos hecho antes ya, energético, bueno, aplicado a un fluido en movimiento dentro de una cañería. Las condiciones, que el fluido es ideal, que no se comprime y todo lo que venimos usando al trabajar con estos fluidos. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se usa. ¿Alguien tiene una duda de esto? ¿No se entendió algo? Entonces hacemos un par de ejercicios que son fáciles, son poquititos aparte. Yo entendí, profe, sí. Perfecto. Hidrodinámica. Y entonces, una manguera de agua de 2 centímetros de diámetro se usa para llenar un recipiente de 20 litros. Un balde, 20 litros, lo lleno con una manguera que tiene 2 centímetros de diámetro. Dice, tarda 60 segundos en llenarlo. Calcular el valor de la velocidad de la salida del agua de la manguera. Entonces esto se llena en t igual 60 segundos. Y calcular la velocidad. Y acá, ¿qué les parece que usamos? Lo que acabamos de aprender. El caudal, que era volumen. Acuérdense, lo que vimos recién acá. Vamos acá, acá. Área por velocidad, perdón. En vez de el volumen, nada, es área por velocidad. Lo que yo quería decir es esto es también volumen sobre tiempo, pero nosotros no lo vimos. Vamos a poner. Porque por definición, ¿cuánto dio esto? Llené 20 litros en 60 segundos. Entonces, volumen sobre tiempo, ¿está bien? ¿Y esto qué cosa es? Es el área por la velocidad. Por la velocidad que circula el fluido dentro de ese área. ¿El área esta qué sería? Y es el área que tengo en la cañería para llenar, ¿está bien? Esto viene así. ¿Cuánto vale el área por la que sale el fluido? Y el área esa va a valer entonces, el área, pensemos esto como un círculo, pi por el radio al cuadrado, ¿no es cierto? O diámetro sobre 2 al cuadrado, ¿está bien? De ahí tengo el área. Y entonces vamos a despejar de ahí cuánto es esta velocidad, es lo que me pide. No es otra cosa que decir que la velocidad vale 20 litros que se llenan en 60 segundos, dividido el área que decimos que es pi por el diámetro cuadrado sobre
2 al cuadrado, que es 4, ¿está bien? Bueno, hay que hacer una cuenta y ahí sale cuánto vale la velocidad en metros sobre segundos por la que sale. Acuérdense que acá tengo litros y para pasar de litros a metros, lo que tengo que tener presente, ¿qué cosa es? Que un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Sí? No sé si eso lo sabían o no. Pienso que sí. Entonces, eso me sirve para hacer esta cuentita, si no tendría incompatibilidad ahí. Y acá, donde yo tengo el diámetro, que está expresado en centímetros, lo tendré que pasar a metros también. Entonces voy a tener metro cúbico en el numerador y metros al cuadrado en el denominador. Me queda, simplificando, me queda un metro arriba, con el segundo abajo me quedan unidades de velocidad. ¿Sí? Es fácil esto. No hay duda, ¿no? Con esto. Bien. Vamos con el que sigue. Digo, acá el que sigue es pensar un orificio circular, y me da también el diámetro de ese agujero, en la pared lateral de un gran depósito de agua. Cuando dice un gran depósito de agua, ahora vamos a ver qué significa eso o qué implicancias tiene. Dice que el agujero ese está 6 metros por debajo del nivel del agua. Cuando dice el nivel del agua es el nivel hasta donde llega el agua y de ahí para arriba habrá presión atmosférica. Calcular la velocidad de salida y el gasto o caudal que pasa por ese orificio. Y entonces dice, se desprecia el estrechamiento de la salida. Hagamos el análisis. Cuando dice un gran tanque es que la capacidad del tanque comparado con el caudal de agua que sale por el agujerito ese, lo que tengo que hacer es pensar que esta superficie se va a mantener a una cota de 6 metros, por lo menos por un buen rato. Acá dice que el dato este es que son 6 metros, y no tengo que tener en cuenta que se modifique eso. Para eso me dice que es muy grande comparado con el orificio. Es decir, que eso van a pasar unos cuantos minutos, horas, no importa cuánto, para que se modifiquen los 6 metros. Entonces, hagamos como una foto. Bueno, cuando ese agujero está a 6 metros de esa superficie libre, quiero calcular cuánto es el caudal y cuánto era la velocidad, creo. La velocidad y el caudal. El agujerito tiene un diámetro, decía, de 2,5 centímetros. Y bueno, esto está lleno, todo de líquido, ¿cierto? Y acá es donde aprendemos a usar, o se puede usar, la ecuación de Bernoulli. ¿De qué forma? Pensamos que, por ejemplo, esta es una de las... Vieron que la ecuación de Bernoulli decía 1 y 2 a los lados del igual. Entonces tengo en un lado la condición 1 y del otro lado del agujerito, del lado de afuera, la condición 2. ¿Y la ecuación qué dice? Que la presión 1 más un medio de ρ por la velocidad 1 cuadrado más ρ por g por h1, eso es constante, y es igual a la presión 2 más un medio de ρ por velocidad 2 al cuadrado más ρ por g por h2. Bien, si yo lo analizo del lado de afuera del tanque, la presión 2, ¿cuánto vale? Presión atmosférica, ¿sí? Es decir, con el 0 o atmosférica. Y acá lo mismo, presión atmosférica. Entonces,
P1 y P2 son las mismas, ¿está bien? Y por otro lado, como me decía, justamente tener en cuenta que es muy grande el depósito, quiere decir que la velocidad con la que se va a mover esta línea, toda esta parte se va a mover a una velocidad despreciable. Entonces puedo asumir, lo anotamos para que quede claro, asumo P1 tendiendo a 0. Y después me queda decir que, bueno, la diferencia de alturas me lleva a pensar que en el punto 2 estoy a una cota 0 y en la parte 1 estoy a una cota 6 metros más arriba. Entonces pienso que H2 es igual a 0. Reescribo entonces esa ecuación de Bernoulli. Dijimos que P1 se iba con P2, la velocidad 1 se va, entonces me queda que ρ por G por H1, los 6 metros, los igualo a 1/2 de ρ por B2 al cuadrado. Como el ρ es el mismo fluido, no se va. Y de ahí sacamos entonces que la velocidad de salida es directamente G por H1 raíz cuadrada, 10 por 6 raíz cuadrada. Y luego, una vez que sacamos la velocidad de salida, hay que calcular el caudal. ¿Qué era el caudal? Habíamos dicho que el caudal era el área por la velocidad. Una vez que calculamos la velocidad, lo que me queda es decir que el área vale pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado por la velocidad. Ya está, como el diámetro es dato, ¿se acuerdan que era 2,5 centímetros? Entonces lo metemos en esta ecuación y sacamos cuánto vale el gasto o caudal. Me parece que son sencillos, ¿no? ¿Alguien no entendió esto? ¿Se escucha lo que yo hablo? Hola, hola. Sí, 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 profe. Sí, se entiende. Bueno, fíjense que el 17 habla también de una tubería es de 15 centímetros y se angosta a la mitad, ¿no? 7,5. Circula agua a una velocidad en la tubería de 1,2. Calcula la velocidad de estrechamiento, el caudal, la diferencia de presión. Ah, está bueno, porque habla de diferencia de presión. Dejales algo para hacer. No tengo problema. Le vamos a hacer los 4. Bueno, está bien, mira, lo explico nada más. Viene una tubería de 15 centímetros y se angosta a 7. Entonces, dice que la velocidad de la tubería es de 1,2 metros por segundo. Hay que calcular, acá es 1,2 metros por segundo y esto tiene 15 centímetros de diámetro. 15 centímetros. Y acá tiene 7,5 centímetros y hay que calcular la velocidad. La velocidad 1, tomemos la velocidad 1 y esto será la velocidad V2. Y después hay que analizar, además, bueno, el caudal, que es fácil, y esto es interesante, la diferencia de presión que hay. Acá voy a tener una presión P2 y acá voy a tener una presión P1. No me pide calcular cuánto vale P1 o cuánto vale P2. Lo que quiere saber es la diferencia de presión. O sea, P2 menos P1 o P1 menos P2. Ustedes verán cuál es positivo y cuál es más grande. ¿Y eso de dónde sale? ¿Dónde había escrito acá? Esta ecuación, ve que acá tengo de un lado la presión, la velocidad y la altura. Eso como lo pensamos que es horizontal, entonces la altura hacia un lado y hacia el otro lado de la tubería es la misma. Entonces me queda como diferencia de presión, ¿qué tengo que hacer? Pasar restando una para el otro lado y ya está. ¿Está bien? Eso sería calcular la diferencia de presión. Eso solo quería decir, lean.
Que no es que necesito saber cuánto vale la presión en 2 o en 1. Lo que quiero saber es cuánto vale esta diferencia de presión. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque después hay un problema que a veces le tomamos, que metemos una U de un lado y del otro, y lo que justamente pedimos es calcular la diferencia de altura que hay en esa rama, ¿no? A veces hemos tomado algún ejercicio, que está bueno también. Es decir, bueno, pongo un cañito acá, abierto, ¿sí? Esto acá abierto, y un cañito acá, ¿sí? Bueno, habrá que analizar si el tubo tiene un líquido diferente, que no se mezcle con el de la cañería, para dónde se va a mover. Y entonces esta diferencia de altura, lo que me dice en definitiva es la diferencia de presión en uno y otro caño. ¿Está bien? Y bueno, el otro también es fácil. El otro es más fácil también. El agua de fluido ideal. Es lo mismo, sí. Tal cual. Bueno, ahora les preparo el formulario. No, dijimos que por miel, ¿no? Por mail, como que, no sé. Por ahí es más fácil que te mande un mail cada grupo y chao. Bueno, listo. Entonces, lo único que necesito es que definan ustedes los grupos. El sábado me confirma si todos tienen grupo o si alguien por ahí, no quiero que nadie quede en banda. Tampoco quiero un grupo de 28, ¿no? Así que lo terminamos de cerrar el sábado en la clase. Dale. ¿Alguien tiene duda con algo de hoy? ¿No? Bueno, sábado que arrancamos, hilatorio. Ondas. 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 Oh, qué lindo. Bueno, Sí, el último grupo de... ya dimos. Claro, Las cátedras que no están preparadas como nosotros. Nosotros mónico antes de darles el pen. Bien. no están coordinadas como nosotros, ¿te das cuenta? Bueno, nos vemos el sábado entonces. ¿Sí? Dale. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Hasta el sábado. Chao, chao.